y que buscaba de alguna manera un sesgo a favor de los que mantenían esclavos, pero gracias a la reforma, gracias a los cristianos valientes, tenemos una Biblia que nos guía y que tenemos que estudiarla. Le voy a pedir a mis hermanos que se pongan en pie y busquen Segunda de Pedro, capítulo 1. La Escritura es nuestra regla de fe y conducta. Nos acercamos al mes en el cual se conmemora el tiempo que en algunos lugares se llama la Reforma, y una de las cosas importantes que nos trajo la Reforma a todos los cristianos de cualquier denominación es el libre examen de la Escritura, que es diferente de la libre interpretación. El libre examen de la Escritura. Así que todos los que estamos aquí hoy tenemos el derecho, la obligación, el deber, la necesidad de acercarnos a la Escritura pidiendo que sea el Señor el que nos dé a nosotros el alimento espiritual. No vea usted al pastor, no vea usted al que predica, vea al Cristo revelado en la Escritura. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Vamos a orar. Señor Jesús, aquí están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra alma, nuestros sentimientos. Sometemos nuestro intelecto, sometemos nuestro aprendizaje, sometemos cada palabra a la guía poderosa, única e inigualable de tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Decimos, Señor, que tú eres Rey sobre todas las cosas, que tu iglesia la edificas tú, Señor, que cada palabra que nosotros queremos decir y que vamos a pronunciar hoy sea la palabra que tú, Señor Jesús, has colocado en nuestros pensamientos. Abre también, mi Dios, nuestros oídos, prepara nuestros corazones, Señor, y apresura, Señor, nuestros pies para poner en práctica todos tus mandamientos, Señor. Y oramos que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean siempre agradables a ti. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento los hermanos. ¿Usted se imagina que el domingo próximo, cuando toque aquí el capítulo siguiente, porque son 12 lecciones que tiene el libro que estamos estudiando de Hechos, usted se imagina que cuando usted venga aquí emocionado, emocionada, porque tenemos que usar para que no nos denuncien, no aparezca en la Escritura el capítulo 2 de Hechos? Piense por un segundo cómo sería la vida de la iglesia y la vida nuestra si no tuviéramos el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Si no tuviéramos el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, seríamos una filosofía muerta. Si no tuviéramos el Espíritu Santo que se derramó en aquella oportunidad y que marca para muchos el inicio de esta era de la iglesia, tendríamos la cruz sin poder probablemente. Tendríamos una iglesia llena de conocimiento,
pero no con el poder revelado en nuestras vidas del Espíritu Santo. Por eso tenemos que, en este mes de la Biblia, acercarnos a la Escritura en oración. Mire, en casa estaba preparando el mensaje y observé que tenemos algo así como unas 20 o 25 Biblias de diferentes versiones. Dios habla hoy, Reina Valera 2020, la del 60, nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. Póngale usted el nombre que usted quiera ponerle. Todos nosotros tenemos también al alcance de nuestros móviles muchas versiones de la Escritura. Pero para que esa Escritura impacte en nuestra vida, tenemos que ir a la presencia de Dios leyendo esa Escritura. Porque si no, en nuestra vida podríamos estar llenos de conocimiento, pero no del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser la guía para la manera en la cual inclusive estudiamos Hechos de los Apóstoles aquí con ese libro que parece pequeñito, flaquito, como dicen en mi país, escuálido. Aun cuando estemos con ese libro pequeño, tenemos que ir primero y pedir a Dios que sea su Espíritu el que ponga en nosotros lo que Él nos quiere decir a través de la Escritura. No digo con esto que usted no tenga que aprender reglas de interpretación. No. Yo no estoy diciendo con esto eso. Yo lo que estoy diciendo es que en este mes de la Biblia aprovechemos todos para hacer un cambio en la forma en la cual leemos la Escritura. Primero vamos a ir al Espíritu de Dios. Pedir al Espíritu Santo que vaya revelando el significado, porque tengo que decirle algo. Yo tengo, podríamos decir, 44 años leyendo la Escritura. Podríamos decir eso, ¿verdad, mi amor? Y cada vez para mí es nueva. Hay cosas que yo creo que me sé de memoria. Pero hay momentos en mi vida que cuando leo esa Escritura, por una emoción, por un sentimiento, por una particularidad en mi vida, Dios me habla de una manera diferente en esa cita bíblica, en esa porción, en ese momento. Por eso es un tesoro inagotable de conocimiento la Escritura. Yo quiero que me acompañen a la segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 4, 5 y 6. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 4, 5 y 6. Y antes de leerlo tengo que dar un marco teórico de esto. No sé si ustedes saben, pero este pastor ayuda, colabora en menudeces, en pequeñas cositas, con una obra titánica que está haciendo un hombre en el estado de Texas, en los Estados Unidos. El 15 de diciembre del 2021 arrancó mi colaboración con este hombre. Está construyendo una obra titánica, hercúlea, maestra. Este hombre ha colocado en algo así como una especie de Wikipedia. Aquellos que pasamos de 40 años, hay muchos aquí, ¿no? Aquellos que pasamos de 40 años se deben acordar de aquellas inmensas bibliotecas en las cuales habían los tomos de geografía o de historia, que eran unas bibliotecas grandísimas. Pues imagínense que lo que está haciendo este hombre recoge ni más ni menos 10,000 enciclopedias. Y me ha permitido, de alguna forma, ayudarle en una porción equivalente al 0,0000001 de ese trabajo espectacular. Y este hombre, cuando empecé a interactuar con él, tiene ya casi 80 años.
descubrí algo asombroso. No es teólogo, es médico. Y cuando me dio su testimonio, cuando escuché su testimonio, recordé esto que vamos a leer ahora. ¿Lo tienen? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Quédense con lo que les he dicho de este hombre. Este hombre tenía una exitosa carrera médica en los Estados Unidos. Durante muchos años había escapado de cualquier cosa que significase o que oliese a religión o a Biblia. Tengo que decirle que lo que estás creando es una obra espectacular. Y un día, cuando estaba, según cuenta él, en la cúspide de su labor profesional, él cuenta que él se consideraba millonario para los 39 años de edad. Un cristiano de la iglesia evangélica bautista de Calahorra le invitó a un estudio bíblico. Un tipo científico que estaba acostumbrado a ver solamente la ciencia y lo que la ciencia le producía. ¿Sabes lo que es esto, no? Dinerito. Va a que el estudio bíblico. Y con la lectura de la palabra aconteció esto que está aquí. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. En ese momento, la vida de este hombre cambió de una manera asombrosa. Porque no podemos acercarnos a la Escritura sin el Espíritu Santo para que nos cambie. Porque si no, seremos filósofos. Creo que he contado aquí una vez el dolor que sentí cuando uno de los críticos textuales más importantes que hay en la historia moderna empezó con ese proceso que llaman el de construir su fe. ¿Han escuchado hablar de esto alguna vez? Un hombre que era capaz de leer la Escritura en los idiomas originales. Un hombre que estaba considerado como uno de los mejores académicos, se acercó a la Escritura de la forma intelectual. No podemos acercarnos a la Escritura de la forma intelectual. El Señor tiene un diálogo por allá en Juan capítulo 5, versículos 39 y 40, que yo se los voy a contar porque lo hemos publicado recientemente en una de las meditaciones, que no sé si la publicamos aquí o se fue publicada en otro lugar. Y aquel diálogo del Señor con alguien o con algunos muy bien intencionados, que se llamaban los fariseos, porque los fariseos no podemos decir que estaban malintencionados, era gente que buscaba de Dios. Y Él les dice, ustedes creen que leyendo la Escritura tienen vida eterna, pero mírenla con cuidado, porque ellas hablan, me muestran, me revelan a mí. Cuando usted, mi hermano, mi hermana, se acerca durante este mes a la Escritura, busque en la Escritura al Señor Jesucristo. Yo quiero que si pueden ustedes acompañarme a Juan 14. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, esta promesa sería absolutamente vacía. Juan 14. ¿Lo tienen?
Ya sabemos que el Señor se está yendo, abre una crisis inmensa en los apóstoles. Señor, ¿a dónde te vas? Y le dice, me voy a ir, pero voy a dejar a otro consolador, el Espíritu Santo. Vayan conmigo al versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Por eso es que afuera leen la Escritura de una manera diferente, filosófica, pero aquí lo que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, dice, porque no le ven ni le conocen allá afuera, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mi amado hermano, hermana, tenemos en la mano un tesoro inigualable de la Escritura. Y Pedro, ahora vuelvo y no lo busquen, vuelvo ahora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Pedro, cuando se levanta aquel día de Pentecostés, en el cual algunos dicen que se burlaban porque unos poquitos, dice, algunos pocos decían, están llenos de mosto. Pedro se levanta y da aquella explicación espectacular. Vamos un segundo allí para ir mirando lo que hay aquí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos al versículo 14. Él empieza a explicar el Espíritu Santo, la función, la acción del Espíritu Santo, es una cosa absolutamente desconocida para la totalidad de aquellos que estaban allí, de los judíos. Empieza a explicar el Espíritu Santo y observen el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y aquí empieza a hablar y empieza a exponer de una manera espectacular. Pero Pedro jugaba con ventaja. Pedro jugaba con ventaja. Vamos a ver con cuál ventaja jugaba Pedro, porque tenía un conocimiento bastante particular de la acción y de la vida de Dios y del Espíritu Santo. Vayan conmigo a Mateo, capítulo 17. Pedro tira del Antiguo Testamento y empieza a crear lo que es para nosotros una de las funciones que conocemos del Espíritu Santo. Ya la había anunciado el Señor Jesús allá en Juan capítulo 14. Es que Pedro tenía unas experiencias únicas. El apóstol Pedro había experimentado algo asombroso. Porque hay congregaciones que al Antiguo Testamento la desechan totalmente. ¿Sabía usted? Pero nosotros consideramos que el Antiguo Testamento está allí por una razón. Y observe por qué jugaba Pedro con ventaja. Mateo capítulo 17, ¿lo tienen? Dice así, el versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Yo les voy a decir lo que había aquí. Si usted fuera a Lucas 22, el Señor, y en el 7, habla de la ley y los profetas. En este momento espectacular, está Moisés, la ley, y el máximo representante de los profetas, y el Señor Jesús, la palabra viva, uniendo la ley y los profetas. Y allá habían dos mirando. ¿Saben quiénes eran? Pedro
y Juan, el otro murió. Este Juan habla más adelante y dice, lo que vieron, primera de Juan capítulo 1, lo que mis ojos vieron, lo que hemos tocado al verbo de vida. Usted no puede leer la escritura y sacar del medio a Jesús que estaba transfigurado, transformado allí y tenía a su derecha o a su izquierda o alrededor de él a la ley y a los profetas, y él, que era la palabra viva, estaba allí. Por eso hemos iniciado esta escritura diciendo qué pasaría de nosotros si no tuviéramos el Espíritu Santo, si no tuviéramos hecho de los apóstoles. Seríamos filósofos, tendríamos solamente letra, no tendríamos espíritu. Cuando el Espíritu Santo opera en la vida de todos nosotros y nos alimentamos correctamente con la Escritura, pasan cosas maravillosas. Y ahí está Pedro en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, dando una lección magistral, que ya sabemos que llevó a que muchas personas se arrepintieran aquel día. No voy a entrar a explicar, porque no es el objeto de hoy que tenemos Santa Cena, a explicar por qué dice bautícese en cada uno en el nombre de Jesús. Bueno, sí, lo voy a explicar rápidamente. Era una costumbre judía. Era la confirmación para los judíos que eran los que escuchaban que Jesús era el Mesías. Y la palabra eis en el griego se interpreta de alguna forma, no es que usted se salve con el bautizo, porque usted ve y en ninguna otra parte está así. El Señor Jesucristo no bautizaba para salvar. Pablo no bautizaba para salvar, sino que esa porción interpretada de la forma correcta con la palabra eis del griego significa a causa de que has sido arrepentido, de que te has arrepentido. El arrepentimiento forma parte de la salvación y eres salvo, ahora bautízate. Esa es la forma correcta de leer Hechos de los Apóstoles a partir del versículo 38, cuando aquellos dicen, ¿qué haremos? Pero vamos a volver a este tema. Pedro tenía ese juego con ventaja. Por eso, acompáñenme de nuevo a la segunda epístola de Pedro. Por eso allí, la porción con la cual hemos iniciado, dice él en el versículo 16 del capítulo 1, que él está mostrándonos la sustancia de todo esto. Lo leemos. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es escatológico, ¿eh? Esto está en el pasado. Está hablando en el pasado. Está hablando que Pedro ha enseñado acerca de Jesucristo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino indicándoles lo que yo vi en el monte de la transfiguración. Porque cuando está Jesucristo en la mitad de la lectura bíblica, el cielo se abre. No, ¿qué pasó allí qué pasó en el monte de la transfiguración? A ver quién me dice, ¿qué pasó allí? Cuando él se transfigura y tiene a la ley y al profeta, a los profetas. Él siempre hablaba, porque esto es la ley y los profetas. Decía así, cuando tiene allí Jesucristo en el centro y tiene la ley y los profetas, se manifiesta ¿quién? Y hay aquí una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Usted quita a Jesucristo de la Escritura, no se manifiesta la voz del Padre. Usted pone a Jesucristo en la Escritura, busca a Jesucristo, escudriña las Escrituras, porque ustedes creen que allí tienen la vida, buscaban por la cabeza, pero ellas hablan de mí, dan testimonio de mí, así dice la porción. Siempre tenemos que acercarnos a la Escritura buscando la guía del Espíritu Santo y buscando conseguir a Cristo, nuestro Salvador. Y Pedro jugaba con ventaja, definitivamente, porque él había visto, y lo vemos también en Juan, habían visto al verbo de vida. Y allí en aquel monte de la transfiguración estaba el Señor Jesucristo Todopoderoso. Pero cuando ponemos a Jesús en el centro de la Escritura, se abren los cielos para nosotros. Finalizo con esto, mis hermanos, que es la aplicación de esto en nuestra vida. Vayan conmigo, si les parece bien, a Colosenses capítulo 3.
Mes de la Biblia, estudiar la Biblia, buscar al Espíritu Santo para que nos enseñe, porque la promesa ¿cuál es? Que Él nos enseña, ¿verdad? Tomará de lo mío y os lo hará saber. Poner a Jesucristo en el centro de nuestra lectura. Porque cuando está Jesucristo en el centro de nuestra lectura, cuando Jesucristo es el centro de nuestra vida, se manifiesta la voz del Padre. Ahora vamos a ver cómo aplicamos esto a nuestra vida. Vamos a Colosenses capítulo 3. La palabra escrita y la palabra viva, el logos, deben ser una prioridad en nuestra vida. Lea conmigo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Lo ves? ¿Me está siguiendo? 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Cuando la palabra escrita está allí en su corazón, viene Cristo que intersecta en su corazón con la palabra escrita de Dios. Él que es la palabra viva, intersecta y produce un cambio en nosotros. ¿Lo ves? Dice así: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra viviente produce en nosotros un resultado inigualable. Decía hace un tiempo hablando que no hay nada más difícil que predicar de la Biblia. No predicar leyendo la Biblia, eso es lo más fácil que hay. Predicar de los contenidos que hay en la Biblia. Porque tengo que decirle que nos gusta, a muchos nos gustan predicaciones que nos motivan, que nos levantan. Pero la única predicación que tiene que haber en nuestra vida, la única enseñanza es que Cristo, el Señor, tiene que ser el centro de todo. Y cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestra vida, se producen cambios maravillosos. Mi último versículo para hoy, en la segunda de Pedro, en el capítulo 3. Debemos dejar que la palabra de Dios more en abundancia en nuestra vida. Porque así todo lo que nosotros vayamos a hacer, toda nuestra vida, todas nuestras acciones, se levantan sobre Jesucristo. Vamos a leer el último versículo del capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro. Usted y yo hemos sido diseñados en la eternidad con un propósito. Usted no está aquí por casualidad. Usted no se levantó un día en su país y todo aquello fue un acto casual. Es Dios operando para que usted estuviera en este lugar, escuchara esta predicación y saliera de aquí con decisiones firmes de cómo debe cambiar su vida, si es que no está poniendo a Cristo como el centro completo de lo que usted es. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Leo la última porción, dice así: antes bien, versículo 18, creced en la gracia y el conocimiento, en el charis, en los carismas, en la ventaja que nos da Dios, en la gracia abundante que Dios tiene para nosotros y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda la Escritura, mi hermano, mi hermana, debe conducirnos a un encuentro con Jesús. Toda la Escritura tiene que traer la figura de Jesucristo a nuestra vida. Toda la Escritura debe revelar en nuestra vida la personalidad y el carácter de Cristo.
Toda la Escritura debe mostrarnos el camino a seguir. No había nadie más emocional que Pedro. Pedro pasaba de ser muy valiente, muy aguerrido, coger una espada y cortar una oreja, a salir, como dicen en España, por patas, corriendo, cuando eran los momentos difíciles, o a gritar muerto de miedo cuando se estaba ahogando, o participar en aquel momento de negar al Señor. No podemos tener nuestra fe en las emociones. Cuando Pedro el emocional, ya voy terminando, cuando Pedro el emocional iba a ser zarandeado por trigo, como trigo. ¿Había alguien más emocional que Pedro? No. Dice, el diablo ha pedido zarandearos como a trigo. ¿El Señor hizo alguna petición para que Pedro tuviera valentía? ¿Para que pudiera controlar sus emociones? ¿Qué fue la petición que hizo? He orado para que tu fe no falte. La única forma en que usted y yo tengamos una fe sólida es por medio de lo que nos dice aquí, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Vamos a pasar a nuestra Santa Cena.